Me llama mucho la atención. Hablaba de condena de un régimen, decía René. Es la debacle de un régimen, porque así como no vimos que nadie saliera a defender el aeropuerto, yo he escuchado que se podría decir cualquier cosa del régimen que termina, ¿no? Porque Andrés Manuel plantea esto de que es un nuevo régimen, y yo no escucho una voz en el país que salga a defenderse. Bueno, por supuesto salen a defenderse los directamente afectados, pero en realidad ante la indiferencia general, este régimen no tiene quien lo defienda, no tiene quien aparezca para decir nada excepto las personas que están directamente afectadas. Pero ahí sí no entiendo. Sí. ¿El régimen qué es? O sea, ¿el gobierno en turno o qué? Solamente sale el aludido, pero no se aprecia una posición como lo que está simplemente diciendo Carlos. Esto se puede utilizar, por qué se está filtrando. Es decir, el Estado mexicano tendría toda una serie de cosas que se podrían decir, pero no existe sí, yo estoy el Estado. De acuerdo. Es una debacle en un régimen que desaparece y no tiene en ningún sentido ni aeropuerto, ni reputación, ni nada, alguien que esté dispuesto ni siquiera a indignarse. ¿Por qué? Porque se asume como una debacle y el colapso. Sí, pero también, yo coincido con lo que tiene mucha dice, culpa. Dice Denise, por ejemplo. Es que estoy diciendo que por eso es tan creíble. Por eso nadie en la sociedad mexicana ni siquiera está escandalizada. Simplemente se está diciendo lo que todo el mundo siempre ha pensado. Este es un punto muy cierto, Denise. Estamos viendo estas acusaciones contra un régimen, ¿sí? Totalmente. Contra un país, contra un Estado, y no solo han salido efectivamente los afectados. No hay una respuesta de Estado. Y te lo doy, aquí también está pasando. Por ejemplo, va a desaparecer la Policía Federal. ¿Ustedes han visto alguna defensa de la Policía Federal? Morera, un poquito. Bueno, Marilena Morera, un poquito. Bueno, sí, pero es sociedad civil. Por ahí, imagínate. Así, de gobierno. ¿Han escuchado alguna defensa de la Policía Federal o alguna crítica de gobierno a la desaparición de la Policía Federal? Ni una. Ni una, ni una. Levemente Manelik, ¿no? Y Renato. Bueno, levemente, pero salir a dar la batalla por la no desaparición o salir a dar la crítica por el anuncio de la desaparición. Lo que estamos viendo. Nadie, ¿eh? No hay nadie. Déjame ir, vamos a cerrar así. Sí hay un argumento absolutamente persuasivo para apoyar esta sospecha de que aquí hay cosas que no estamos viendo y que quizás aparezcan. Voy a dar dos casos de dos gobiernos. Este gobierno, el de Enrique Peña Nieto, 8 meses dejaron de combatir al narcotráfico. Los 8 primeros meses del año. ¿Qué sucedió? Se fortaleció el Cártel del Pacífico, emergió el Cártel Jalisco Nueva Generación, que yo digo que es una subsidiaria del Cártel Pacífico. Los Zetas no tenían ya drogas, se recuperaron. La familia michoacana se reinventó como los caballeros templarios y tenemos los índices de violencia que tenemos hoy en día. Adicionalmente, con el sistema penal acusatorio que hay que darle también ahí su parte. Ese es el caso de Enrique Peña Nieto. En el caso del gobierno de Felipe Calderón, los operativos en el arranque de la guerra contra las drogas en el norte del país, nada más para tomar uno, sin importar cuáles eran los índices de violencia en las ciudades fronterizas, llegaban ahí las fuerzas federales. La plaza que pertenecía o al cártel de Tijuana o al cártel de Juárez dejaron de ser plazas del cártel de Tijuana y del cártel de Juárez y se quedaron los sinaloenses. Entonces tú dices, o tú cuando menos te planteas, pues ¿qué es lo que sucedió? Que donde no había un problema de inseguridad, llegó el operativo, expulsaron las fuerzas federales al cártel que tenía la plaza y llegó el Cártel del Pacífico. Entonces, aquí hay dos casos muy claros que perfectamente los tienen en Estados Unidos y nada más. En la Corte de Brooklyn hay 3 fiscalías metidas. Es Brooklyn, es Miami y es el Departamento de Justicia. Aunque creo que la credibilidad que estas acusaciones tienen es más por una cuestión de imagen general de gobierno o de régimen que de conocimiento de esos casos en particular, ¿no? Sí. Desde luego, yo no creo que tengamos las particularidades del involucramiento, pero la percepción y la propia inseguridad, sobre todo la inseguridad, hace evidente que hay arreglos. Niegan pactar con el crimen, pero ¿cómo se arreglan con ellos? Y una cosa que decía Carlos que me parece prudente y conveniente. Naturalmente, bueno, después de vista que se cayó la verdad histórica de Ayotzinapa,
Evidentemente que en los juicios se desarrollan narrativas en el propósito de construir verosimilitudes, no verdades. Y en esa medida, lamentablemente, el contexto donde se construyen aquellas se inserta muy bien en lo que estamos aquí viviendo. Es decir, ¿por qué? Porque evidentemente, aquí lo que decía Denise, tú preguntas, bueno, ¿y qué es un régimen? Después de todo, es la forma de ejercer y de beneficiarse del poder. Sí, sí. Es decir, estamos viendo políticos corruptos, administradores, jueces, dice la Procuraduría General de la República, corruptos, y policías corruptas. ¿Qué queda? Ese es, en efecto, la debacle. Yo regreso al tema del Chapo Guzmán. ¿Quién es el Chapo Guzmán? ¿Quién hizo al Chapo Guzmán? Al Chapo Guzmán lo hicieron los consumidores de drogas en Estados Unidos. Él les ofrecía las drogas que los otros demandaban. Y todo este tema de la corrupción, de la violencia, etcétera, tiene que ver con una guerra que nos ha impuesto Estados Unidos a los mexicanos, que es la guerra contra las drogas, desde los años 70 que la declaró el presidente Nixon. A mí me parece que también, al margen de estarnos pues, haciendo una muy buena reflexión de cómo queda el régimen mexicano, pues yo creo que también tenemos que empezar a reflexionar qué queremos hacer los mexicanos frente a esta guerra que nos han impuesto los estadounidenses. A ver, no hay responsabilidad de Estados Unidos en todo esto. Ellos tienen ahí a sus fiscales y sus múltiples recursos para decir que el Chapo Guzmán es un criminal. Claro que es un criminal, pero ¿quién hizo al criminal? No valdría la pena hacer esta reflexión de qué papel juegan los Estados Unidos en todo este tema y qué queremos los mexicanos hacer. ¿Qué podemos este tema también? de las guerras de las drogas, si se ha corrompido y se ha podrido el sistema político mexicano, no hay una responsabilidad. Es que no hay impunidad, ¿no? Eso es lo que A ver, queremos. perdón, el tema de las drogas internos de México es de este tamaño, chiquitito el consumo en México, frente al gran problema de las drogas en Estados Unidos. Aquí hay un tema de oferta, demanda y prohibición. Y yo creo que eso es lo que tenemos que nosotros, como mexicanos, discutir qué queremos hacer.